retomamos el tema de la visita del Papa. Fuertes críticas se escuchan desde Miami también, dentro de la comunidad cubana en el exilio, por la forma como se desarrolla esta visita papal. El Vaticano, lo sabemos, ha sido tema central, es lo que siempre decimos, no incluyó dentro de la agenda a los miembros de la oposición. Varios son los disidentes que se han querido acercar a la caravana, como lo comentábamos hace un rato, y han sido arrestados. Se habla de protestas aún más fuertes para llamar la atención del Vaticano. Ya un líder del exilio en Miami adelanta una huelga de hambre. Orlando Guerrero, periodista en NTN24, tiene más información en relación a esto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay molestia dentro de las organizaciones del exilio cubano aquí en el sur de la Florida, no solamente porque no se incluyó a ningún miembro de la disidencia allí en la gira que adelanta el Papa Francisco en territorio de la isla, sino que ahora se sabe también que hasta el momento el Vaticano no le ha otorgado ninguna cita a los grupos del exilio que están representados y que tienen residencia aquí en el sur de la Florida. El mensaje de fraternidad, reconciliación y perdón con el que llegó el Papa Francisco a Cuba no tiene nada que ver con estas imágenes. Decenas de disidentes arrestados por agentes del gobierno castrista. El exilio culpa, entre otros, al Vaticano por la ola de golpes y de detenciones. Contamos más de 60 arrestos de cubanos discrepantes del régimen castrista, miembros de la resistencia, que han sido arrestados, han sido detenidos para no poder llegar a las misas papales. Esta es una discriminación que ha permitido el Vaticano, que refuerza el control del Estado policíaco sobre el resto del pueblo de Cuba y que le da al castrismo el monopolio espiritual del pueblo cubano. Y es que a pesar de las múltiples peticiones, el Vaticano en la agenda oficial del Papa no incluyó a ningún opositor cubano. La frustración es tan grande que en Miami, desde hace 6 días, este líder del exilio adelanta una huelga de hambre. Sus compañeros están dispuestos a seguirlo si algo ocurre con su salud. Todos ellos irán a Nueva York. Y estamos buscando la logística en este momento, estudiando la posibilidad de hacer una manifestación por barco detrás de las Naciones Unidas, como lo hicimos hace muchos años, donde fueron muchos barcos, hicimos una flotilla democracia y el gobernante cubano que estaba hablando en ese momento, inclusive se refirió a la flotilla despectivamente, como siempre hace, desgraciadamente. Estamos tratando de hacer lo mismo para llevarle el mensaje, inclusive a los gobernantes de Cuba, que es necesario el cambio, que es necesario desarrollar la voluntad política para el cambio, que no se puede seguir dándole golpe a los ciudadanos cubanos, encarcelándolos, dejando que se muera en el estrecho de la Florida la juventud cubana, y que hace falta reunificar a la familia cubana y desmontar la industria que el Estado cubano ha montado con la división familiar, lucrando en términos de 4 o 6 mil millones de dólares anuales por mantener al cubano dividido. En Miami también se programan nuevas protestas. El jueves se realizará una más en la pequeña Habana. Esta vez el blanco es el cardenal cubano Jaime Ortega, quien dijo en la isla que allí no habían presos políticos. El jueves tenemos una protesta igual que la que hicimos antier, bien fuerte, en contra del Papa, en contra del cardenal de Cuba y en total desacuerdo con la jerarquía católica. Nosotros tenemos aquí como feligreses buenísimos sacerdotes aquí en el sur de la Florida, de todas nacionalidades, y estamos hermanados brazo a brazo con ellos, pero lo que no podemos permitir este tipo de infamia del cardenal, este tipo de infamia del Papa y este tipo de infamia de Estados Unidos, la administración del presidente Obama. A los cubanos en la Florida no solo les causa dolor que el Papa no haya recibido a los disidentes en Cuba, sino que incluso en la agenda que tiene el pontífice en los Estados Unidos, aún el exilio no tiene un pequeño espacio para hablar de sus preocupaciones. El Vaticano ha ignorado al exilio cubano. El Vaticano es parte fundamental del eje de acercamiento y reconocimiento al castrismo por parte de la administración Obama. Y lamentablemente, una vez más, en la historia de la lucha del pueblo cubano por su libertad, se encuentra solo frente a las potencias establecidas. Pero no importa, los cubanos han demostrado el valor y la perseverancia de continuar luchando por su libertad. Los representantes de las organizaciones del exilio cubano se trasladarán a la ciudad de Nueva York y Washington y dicen que no pierden aún la esperanza de que en algún momento puedan dialogar con el sumo pontífice. Esta es la información desde Miami. Regreso con ustedes. Buenas tardes.